Buenas, mi nombre es Daylin Marín y el día de hoy voy a hablarles sobre los aspectos teóricos y metodológicos para la investigación y la prevención de lo que sería la violencia. Entendemos como violencia toda intención, ¿verdad?, que se realice ya sea con fuerza física, poder real o amenaza contra ya sea uno mismo, contra otra persona o un grupo de personas en el que tal vez se pueda generar posiblemente una lesión ya sea psicológica o una lesión física e inclusive llevar hasta la muerte, ¿verdad? Entonces es algo muy importante el tratar de poder investigar esto y el prevenirlo, ¿verdad? Que es algo que todos en realidad queremos porque esto afecta a nivel mundial, no solo nos está afectando a Costa Rica, sino a nivel del mundo. Tanto así que, por ejemplo, los datos de la OPS, que sería la Organización Panamericana de la Salud, nos indica que aproximadamente 470 personas mueren cada año por homicidios. Adicional a esto, un 58% de los niños son abusados sexualmente o llegan a tener algún tipo de abuso, ¿verdad? Eh, Esto cada año. De igual manera, dice que una de cada tres mujeres sufre de violencia física o sexual y la mayoría tiende a ser por sus parejas íntimas, lo cual es un problema, la verdad, bastante grave, pues se supone que en la pareja usted tiene todo lo que sería la confianza. Y el 38% de los asesinatos de mujeres son perpetrados también por sus parejas íntimas. Entonces, ¿cómo podemos erradicar este tipo de problemática que sucede a nivel mundial, así como también, ¿verdad?, pues nos está afectando a nosotros en Costa Rica? Entonces, una de las cosas más importantes que podríamos hacer es desarrollar habilidades. ¿A qué me refiero con desarrollar habilidades? Porque suena como así nada más, ¿verdad? Entonces, el desarrollar habilidades con los niños, y es un dato muy curioso, porque, por ejemplo, en toda la investigación que yo he hecho, me he encontrado que dice desarrollar habilidades en los niños, ¿verdad? Y en los niños y en los niños, pero también el fortalecer lo que es el sistema jurídico penal y penitenciario requiere de desarrollar habilidades. ¿A qué tipo de habilidades me refiero? Bueno, habilidades en el que las personas puedan ser capaces de enfrentar su vida cotidiana, sus problemas, sin ser explosivos a una ola de violencia, algo que los haga cometer esa violencia, ¿verdad? Entonces me refiero a ese tipo de habilidades y también habilidades en las que la persona pueda utilizar su intelecto o su inteligencia de manera sana y de manera positiva para la sociedad, ¿verdad? Que no sea como una carga o que no sea algo malo para la sociedad, sino que más bien contribuya de manera positiva. Porque generalmente se dice que en los niños, y por supuesto que los niños pues son el futuro, ¿verdad? Eh, pero también me parece un punto muy importante de notar que tiene que ser también para las personas que están en el centro penitenciario, pues probablemente el problema que tuvieron, ¿verdad? Es porque también no desarrollaron habilidades o las habilidades que desarrollaron las desarrollaron pero de una manera negativa, no de una manera positiva. Entonces, por ahí está el problema del por qué, ¿verdad?, de esa violencia. Entonces hay que desarrollar ese tipo de habilidades. Además, eh, mejoramiento de la seguridad vial, esto es muy importante, o el fortalecimiento de la materia ecológica. Algo que también me parece muy importante que dice por acá es la violencia en el sistema educativo, ¿verdad? O la desigualdad y la exclusión social, la prevención en lo que es este sistema educativo. O también en la parte familia, ¿verdad? Las agresiones que se dan en la familia, también la interpersonal también. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que es muy importante lo que sería generar programas para padres o programas en las escuelas también en el que se les explique o se les enseñe a las personas y se les dé herramientas. Por ejemplo, ¿por qué digo herramientas? Porque por lo general los padres de familia de hoy en día, sí, en esta actualidad en la que vivimos actualmente, agarran a su hijo y por algo que no les gustó, les pegan. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que generalmente estamos erróneamente castigándolo por algo que queremos corregir. Pero ¿por qué no corregimos de manera asertiva? Hay muchos padres que ni siquiera
tienen una manera asertiva y se van completamente a la violencia, creando traumas y patrones que más adelante van a ser repetidos por esta persona. Y por eso también se dan las agresiones en pareja, porque tal vez son patrones repetidos, ¿verdad? Patrones repetitivos, que esto se pudo haber erradicado desde un inicio. Porque si, por ejemplo, le pego a mi pareja por algo que hizo que a mí no me gustó, en la moral de la sociedad está mal visto. Y en realidad no son la moral, o sea, sí está mal visto. No, no debe usted agredir a su pareja, pero se ve como algo fatal. Y si usted le pega a un niño, normalmente las personas lo ven, la gran mayoría lamentablemente lo ven bien. Y no, no estamos educando de una manera asertiva, entonces se necesita una educación más asertiva, ¿verdad? Eh, Esto se puede hacer desde las escuelas, desde los colegios, desde los hogares, incluyendo y fortaleciendo entonces en este caso los agentes formales e informales, porque los agentes informales, como lo que son las iglesias y las escuelas, pueden fomentar la educación contra la violencia, de manera que les den a los padres herramientas para criar a sus hijos, para que más adelante estos hijos y estos futuros jóvenes o futuros adultos que van a llevar el país lo lleven de una mejor manera, ¿verdad? Entonces esto es muy importante y evitar también el que lleguen a caer a un sistema penitenciario. Otra de las cosas también es fortaleciendo lo que es la democracia. Ahora, es muy importante tomar en cuenta que esto es una problemática que no debe ser tomada o no debe ser eh, sí, pues, o sea, no debe ser tomada en cuenta únicamente cuando existe el problema o cuando la violencia se ve o cuando hay un problema fatalista o porque las comunicaciones, porque la telecomunicación o el radio o en fin le mostró a usted esta problemática, sino la idea es que tratemos de prevenirlo desde antes de que esto suceda, empezar a hacerlo, empezar a plantear cómo poder hacerlo, dándole a estas personas lo que hablábamos anteriormente, ¿verdad? Lo que son las habilidades para poder sobrellevar. Ahora, invertir también es muy importante porque todo conlleva como a los mismos problemas, o sea, la violencia trae más violencia, ¿verdad? Y todos los tipos de violencia que hay, pues también llegan a ser un problema de salud pública, entonces es importante también invertir en lo que es la salud pública, pues las personas se afectan de manera psicológica, ¿verdad? Y mental. Y lamentablemente son cosas que actualmente pues no tienen una inversión que en realidad sea máxima o que se necesite o sea, sí se necesita, pero no se invierte de esa manera abrupta. Ahora, otra cosa es fortaleciendo también el sistema de seguridad privado y el sistema de seguridad público, porque lamentablemente en nuestro país se invierte muy poco en seguridad pública y en educación, que son los dos puntos más importantes para poder erradicar la violencia. Con respecto a lo que indicaba de la salud mental, me parece, no lo había mencionado y me parece muy importante también el darle seguimiento a las víctimas, porque normalmente bueno, me parece a mí en lo personal que no se le da un buen seguimiento a las víctimas de violencia, por ejemplo, violencia intrafamiliar. Lo digo desde mi propia perspectiva o desde mi propia vida en la que yo en algún momento sufrí un tipo de violencia psicológica y en la que una medida de protección a veces o de alejamiento a alguien, pues sí es bueno, pero no es suficiente y a veces usted tiene el temor o la persona tiene el temor de, de llamar. Y entonces el de llamar a que acudan por usted, por su ayuda, ¿verdad? Entonces me parece que es algo muy importante también con respecto a que esto eh, compete en la salud pública, ¿verdad? El también invertir en este tipo de cosas, en ayuda psicológica también en las víctimas, me parece algo de suma importancia. Es un puntito ahí que me quedó y quería recalcarlo. Bueno, y para concluir, me parece muy importante el asumir y el reconocer que el problema de violencia y la idea de prevención es es algo que en realidad nos compete a todos, no solo al Estado y no solo a los agentes, sino que nos compete en realidad a todos. Entonces es muy importante
como el promover nuestro conocimiento también con las demás personas para tratar de disminuir un poco la violencia y dar nuestro mayor aporte posible a la sociedad. De mi parte sería todo, espero que sea de agrado mi exposición y muchas gracias por la oportunidad.